Hay un sipur en la Gemara muy fuerte. Masejet Sotá. Mem Aleph 41. La Gemara cuenta sobre el rey Agripas, que venía de descendencia de Goim, de gentiles, y se transformó en rey de una manera incorrecta. Y una vez sucedió que leyó la Torá en frente al público, Beakel, ¿sí? O sea, en una reunión. Y llegó al pasuk, que dice: Lo tujal latet aleja ish nochri. Hay una mitzvah de nombrar rey en Am Israel, pero ese rey tiene que ser de Israel. Y no puede ser nochri, no puede ser gentil. ¿Quién? Con todo el respeto a Trump puede ser presidente de Estados Unidos, pero no de los Yehudim. Hasta que se convierta. Si quiere convertirse, beseder. Aval, dice el pasuk, Lo tujal latet aleja ish nochri. No podrás poner sobre ti un hombre gentil. Cuando llegó y leyó esas palabras, como van que él sabía que era gentil, y empezó a llorar, que le salieron unas lágrimas. ¿Por qué? Porque él entendió que según la Torá no puede ser rey de los Yehudim, de Israel. Entonces, toda la gente que estaba ahí presente, que escuchó esa lectura que él leyó la Torá, si estamos hablando aquí de la mitzvah de aquel, la mitzvah de que se lee la Torá en público, que enfrente a Am Israel. En ese momento la gente que estaba ahí presente también se emocionó por las lágrimas de este rey, del rey Agripas, y en lugar de callarse, todos saltaron y gritaron: Ajinu ata, tú eres nuestro hermano, tú eres nuestro hermano. Y Kamubán, de que eso es el Onajón, ¿sí? Onajón de que es un rey, pero bueno, es un rey que tomó el poder no de la manera correcta, porque no debería ser rey de Israel. Y bueno, estás en la posición, esa es la situación, pero nosotros no podemos apoyar una situación que contradice lo que dice la Torá. En el momento que le dijeron, tú eres nuestro hermano, en ese momento, básicamente lo que hicieron fue Hanupá, fue adular al rey. Y por eso dice la Gemara que en ese momento mereció el pueblo de Israel, Haz Bejalila, destrucción. Hasta tal punto. ¿Por qué? Porque adularon al rey Agripas. ¿Ah? A veces las cosas no suceden de manera inmediata, pero suceden. Mejor. ¿Qué? Ya, a veces no adular puede provocar perder posición, perder dinero, perder un negocio. ¿Sí? El socio o la persona o no me llané con la que yo estoy en contacto, Ula está esperando, ¿sí? Que le digan una linda palabra. Pero si no se la dicen, él o se va a disgustar o va a decir, bueno, si este señor no me alaba o no me respeta como a mí me gusta, entonces, bueno, que se busque otro partner, que se busque otro compañero. Entonces, si ese es el costo, hay que pagarlo. Y no hay que adular, dice el Sharet Teshuvah, y por eso hay que estar dispuesto a perder de su posición o perder algún tipo de ganancia o dinero, pero lo más importante es que no tenemos que adular a una persona que no merece kabod. Y a veces cuesta, pero esa es la verdad. Eso es con una condición: que no estemos en peligro. Si estamos en peligro,
¿Ken? Sakanat nefashot. Ahí nuestros sabios dicen que sí se puede adular. ¿Ken? ¿Y de dónde lo aprendemos eso? ¿De quién? ¿Quién sabe? ¿Se acuerdan de Jacob Avinu? Cuando se encontró con Esav. ¿Qué le dijo a Esav? Adoní, mi señor. O sea, ¿no? O sea, ¿no? Adoní. Esav, un rasha merusha, malvado, al cuadrado. ¿Qué le dices, Adoní? ¿Qué lo alabas? Sí. Le dijo a sus siervos cuando fueron a encontrarse con Esav, Kotombrun la Adoní le Esav, así díganle a mi señor a Esav. Y luego cuando se encuentra él directamente con Esav, ¿qué le dice? Le dice, más todavía, Raiti paneja, yo vi a tu cara, Kirot penei Elohim, como si fuera la cara de Elohim. Entonces, ¿cómo Jacob Avinu se puede permitir hacer algo así? Respuesta, porque Bemet Jacob Avinu tenía miedo y estaba en peligro. Ya había pasado mucha historia que Hashem le había salvado. Pero mejor podemos explicar de que cuando la persona adula para salvarse de algún peligro que tiene, entonces la gente sabe de que no lo hizo Behemet porque eso es lo que piensa de esa persona, sino que lo hace por conveniencia, porque es un momento de gran necesidad, y por eso, cuando no queda de otra, de aquí podríamos aprender que está permitido adular. Pero tenemos que saber de que a pesar de que está permitido, al final vamos a tener que pagar por eso igual. Así dice el Midrash, que todas las tribus que participaron y se arrodillaron frente a Esav cuando se encontraron con Esav, ¿sí? Estaban ahí todas las tribus menos una, Binyamin, que todavía no había nacido. Entonces dicen Jajamim de que por eso el único que tuvo el zehut de que se construya el Bet HaMikdash en su sector es Binyamin. Porque todos los demás que adularon a Esav, entonces el Bet HaMikdash no está ubicado en su sección. Y solamente Binyamin, que no se arrodilló a Esav, entonces el Bet HaMikdash se construyó en su parte. Pero él se salvó porque no nació. ¿Beseder? Caniré que por algún motivo no nació todavía, por ese motivo, justamente. ¿Mejor? Top. Para nosotros no hay casualidades. Y si Binyamin no estuvo en ese momento, es caniré que a filo que hubiera estado, no se hubiera arrodillado. ¿Saben por qué? Porque Binyamin tuvo un descendiente que también estuvo en una situación así y no se arrodilló. ¿Quién? Mordejai. ¿Mejor? Todos se arrodillaban entre Amán, había uno solo que no se arrodilló. ¿Quién? Binyamin. Mordejai. Caniré que tenía la genética de sus abuelitos. Y por eso no se arrodilló. Tov. Bueno, antes hablamos de Korach y toda la discordia y el Mahloket contra Moshe Rabbeinu. El tema del Mahloket, Kamubán, es un tema muy fuerte en la Torá, en la Halajá, y si hay de algo que alejarse como del fuego, esa es una de las cosas que hay que alejarse de ellas como del fuego. Y ese es el Mahloket.
Jajamim dijeron, una persona que apoya algún tipo de mahloket, y Kamuván, aquí no estamos hablando de un mahloket a nivel de estudio en la yeshiva, de la halajá, porque no faltan mahlokot en el Talmud, ¿no? A veces los jajamim discuten, de vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando, ¿no? Sí, Bet Hillel con Bet Shammai, y Rabbi Meir con Rabbi Ude y con Rabbi Shimon. Bekitzur, se ven algunos que otros mahlokot, ¿sí? Ulay les doy tarea. Vayan y cuenten todos los mahlokot que hay en el Talmud. ¿Qué les parece? Tarea fácil, ¿no? Lo caché. No, 7 años es estudiar toda la Gemara, pero estoy hablando aquí una hoja por día. Estoy hablando de ir rapidito y ver ahí, sí, Rabbi Meir Omar Caja. Jolofen, ¿cómo van? De que los mahlokot entre Jajamim, como dice ahí esa misma Mishnah, es mahloket leshem shamayim. Cuando los Jajamim discuten, no discuten por ego, no discuten porque uno piensa que el otro, que yo soy mejor o más inteligente que el otro, sino que yo estoy diciendo mi opinión porque eso es lo que yo entendí de cómo estudié, de lo que dice el Pasuk, de lo que dice la Torah oral, lo que dice la Torah escrita, y de esa manera yo pienso que es la halajá. ¿Qué? Viene el otro Jajamim y dice, no, yo entendí las cosas de manera diferente. Entonces aquí no hay una discusión a nivel personal, hay una discusión a nivel objetivo. Queremos llegar a la verdad de la Torah, a la verdad de la halajá. Una discusión así es una discusión que sí se acepta, que sí es buena. No solamente se acepta, sino que muchas veces podemos ver de que en la halajá hay varios criterios, hay varios puntos de vista y no tenemos que tener miedo de eso. Najón, cuando llega el momento de la práctica tenemos que tomar una opinión, ¿sí? Entonces por eso, si, no sé, un ejemplo, si Bet Shammai y Bet Hillel discuten cómo se prenden las velas de Hanukkah, y Bet Hillel dice el primer día una vela, el segundo 2 velas, el tercero 3 velas, Bejule, y Bet Shammai dice al revés, entonces yo no tengo que poner 2 Hanukiot, una como Bet Hillel y otra como Bet Shammai. No, la halajá es como Bet Hillel, pero yo no digo que lo que dice Bet Shammai es una tontería porque la halajá es como Bet Hillel, todo lo contrario. Yo digo que lo que dijo Bet Shammai tiene su lógica, tiene su punto de vista, tiene su profundidad, pero halajá le maaseh, o sea, en la práctica tengo que hacer como uno de los dos. Y Jajamim decidieron que, por motivos, la halajá es como Bet Hillel. Pero por otro lado dijeron que en el futuro la halajá va a ser como ¿quién? Como Bet Shammai. Entonces, ¿qué pasó? ¿Que somos reformistas? Hoy la halajá es como Bet Hillel y después va a ser como Bet Shammai. Hazbe Jalila. No. Son 2 puntos de vista, son 2 ideologías, son 2 maneras de cómo interpretar la Torah y la halajá, y las 2 tienen su punto. ¿Najón? También tenemos Gesed y Gburá. ¿Najón? Abraham tenía el camino del Gesed y Yitzhak tenía el camino de la Gburá, y cada uno, ¿najón? Los 2 son nuestros patriarcas, a pesar de que tenían caminos diferentes. Pero a veces el mahloket es un mahloket por interés. Únicamente. Ese es el mahloket de Korach. A Korach le molesta que Moshe Rabbeinu y que Aarón a Cohen, que son Leviim y que son de la tribu de Leví y otras cosas más, que Ilu se tomaron la posición del mandato en Am Israel. ¿Ah? Eso es lo que él decía. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, que cuando nosotros vemos una disputa, una pelea entre 2 personas, pues tenemos que tener mucho cuidado de no tomar parte, porque en el momento que tú tomas parte de la pelea, ¿sí? Afilo que no estamos hablando de que tú tomas parte en la pelea, ¿sí? A nivel de golpes o de palabras, pero tú dices, yo lo apoyo a él. En el momento que tú dices yo lo apoyo a él, ya estás de un lado del mahloket. Ya estás dentro del mahloket. Cuando uno quiere apaciguar el mahloket, ¿cómo hace para intervenir? Tiene que hacer lo que hacía Aarón a Cohen.
Aarón HaKohen iba a uno y le decía, mira, tu compañero está arrepentido, quiere hacer las paces. Y después, sí, iba al otro y le decía lo mismo, mira, tu compañero quiere hacer las paces. Ninguno de los dos había dicho eso, pero Aarón lo hacía ¿para qué? Para que hagan shalom. La Torah dice, Lo yeke korach vejadato, que no sea la persona como Korach y su congregación. Aprenden Jajamim de esto, según algunas opiniones, de que aquí la Torah está diciendo que hay un isur de la Torah de ser como Korach y su congregación. ¿De qué manera? Cuando tú participas del Mahloket. ¿Qué? Allá queda claro que todo odio entre Yehudim está prohibida. ¿Qué? Pero el odio muchas veces puede quedarse en el corazón y es algo que está prohibido también y es algo grave. Pero a veces ese odio también no se queda solamente en el corazón, sino que la persona empieza a desarrollar ese odio para llevarlo a la práctica. Y eso es hacer mahloket. Y eso puede ser mucho más hamur, mucho más grave. ¿Qué? Porque no estamos hablando de aquí de una peleita que hay entre dos personas. Bueno, se pelearon una vez y luego se acabó el asunto y luego hacemos shalom. Sino que aquí estamos hablando de un mahloket que es algo que se mantiene, que continúa, que se desarrolla y que, Kamumán, provoca grandes desgracias y mucho odio y mucha discordia, etc. ¿Qué? Eso es cuando el mahloket está entre dos personas o dos grupos. Pero si el mahloket va en contra de un Talmid Jajam que no merece todo eso, como en el caso de Korach en contra de Moshe, entonces la gravedad de eso es mucho mayor. ¿Por qué? Porque aquí no solamente estamos hablando de el etzema mahloket, del mahloket en sí mismo, sino que estamos hablando aquí del kavod a Torah, del kavod del Talmid Jajam, de la discordia y de la falta de respeto y del insulto en contra de una persona que básicamente lleva la bandera de lo que es la Torah, de lo que es la Kedushá, y Kamumán, de que eso provoca que la gente se aleje en el momento que empiezan a hablar del Talmid Jajam, que empiezan a hablar de su Torah, que empiezan a hablar de las mitzvot y de la Kedushá como algo, y fíjense lo que hace, en dónde está, ¿qué? Y Kamumán, mucho más grave será cuando un propio alumno provoca un mahloket en contra de su Rab, que eso Kamumán es algo muy hamur. Y por eso el mahloket de Korach, como lo vemos en la Torah, se considera uno de los episodios más duros, más hamurim que tenemos. ¿Por qué? Porque Kamumán fue dirigido en contra de Moshe Rabbeinu, el rey, Moshe Rabbeinu, el maestro de todo Am Israel, que nos dio la Torah, que nos sacó de Mitzrayim, ¿qué? Y especialmente, como dice la Torah, el hombre más humilde de la faz de la tierra. Kilu, justamente a la persona más humilde, más idónea para ocupar la posición que tenía, justamente ahí salió el mahloket de Korach en contra de Moshe. Y por eso dijeron Jajamim, y eso es traído en el Shulchan Aruch, que todo aquel que discute en contra de su Rav es como si discutiría en contra de la Shechina, de Akadosh Baruj Hu. Otra vez, no estamos hablando de que el Talmid quiere saber la halajá y por eso le dice a su Rav, yo no estoy de acuerdo, no entiendo lo que me estás diciendo. Una cosa es decir, no entiendo, una cosa es decir, por favor, a ver, Rav, si me puede volver a explicar. Y otra cosa es decir, no, usted no tiene razón, y esto no es así, y cosas, Kamumán, que ya son mucho más fuertes y despectivas. Y por eso tenemos que saber que cuando vamos en contra de nuestros Rabbanim, de nuestros Jajamim, que vamos en contra de la misma Shechina, de Akadosh Baruj Hu. ¿Qué? Eso dijeron Jajamim en el Talmud y en la Halajá. ¿Qué? Entonces, en general, el mahloket es algo malo. En el único caso, como vemos aquí, que el mahloket sí se acepta, es en el caso del mahloket de Shammai
con Hillel, entre los Jajamim, donde el tema, como no tiene nada de personal, de odio personal, y al contrario, gracias a la discusión se puede aclarar mejor la halajá. Uno dice así, el otro dice de una manera diferente, uno no está de acuerdo, discute, le pregunta, el otro le responde y así sucesivamente. Eso nos permite aclarar y llegar a una halajá más clara, que básicamente esa es la idea de la Torah, tener las cosas claras. Y gracias a las discusiones halájicas, gracias a la pregunta y a la respuesta y otra vez pregunta y otra vez respuesta, eso nos permite aclarar cada vez con más detalle y con más profundidad qué es lo que esa halajá nos quiere enseñar. ¿Qué? Y por eso la discusión en el Bet HaMidrash tiene valor, tiene un valor positivo. Y por eso cuando uno entra en un Bet HaMidrash, si no escucha discusiones, que se vaya a otro Bet Midrash. La Gemara cuenta de uno de los grandes Amoraim, Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan, gran sabio de Israel, tuvo una jabruta que se llamó Resh Lakish. Y la Gemara cuenta que Resh Lakish era Resh Birionei. En su juventud era Al Capone. Tomeret era el jefe de la pandilla, como se dice. ¿No sabes quién es Al Capone? Él era el jefe de la pandilla del barrio, de la mafia. Es del barrio, de todos lados. Del barrio. ¿Sabe? De muchos barrios, pero ¿sabe? Y una vez, cuenta la Gemara, que Resh Lakish estaba a la orilla del río y de repente un poquito a lo lejos vio algo que le llamó la atención, algo que se veía muy bello y parecía una mujer bella. Dice la Gemara que hizo un salto bien fuerte y llegó, pero se llevó un fiasco. ¿Por qué? Porque en lugar de ver ahí una mujer bella, ¿qué vio? Vio a un hombre bello. En esa época todavía no se casaban con hombres, entonces por eso no... Allá. Entonces... ¿Y quién era ese hombre bello? Rabbi Yohanan. La Gemara dice de que Rabbi Yohanan era un hombre muy, muy guapo, con mucha luz. Ya, el salto que dio Resh Lakish, Kaniré que se hubiera estado en el salto al largo en las Olimpiadas, Kaniré que hubiera ganado la Olimpiada. ¿Sí? Entonces Rabbi Yohanan cuando vio eso se emocionó. Y le digo, wow, qué fuerza, este señor, qué atlético que es, qué fuerza que tiene. Entonces le dijo, Heilech leoraita. Le dijo que esa fuerza con la que diste el salto, la entregues a la Torah. La entregues al estudio de la Torah. ¿Sí? Kaniré que Rabbi Yohanan conocía a Resh Lakish porque Resh Lakish era famoso, salía en los periódicos, o sea, no era un desconocido, era alguien famoso. ¿Qué? Y le dijo Rabbi Yohanan a Resh Lakish, mira, tú tienes mucha fuerza, si vas a hacer teshuvá, tú saltaste porque me viste a mí, yo tengo una hermana más guapa que yo todavía. Entonces, ¿qué te parece? Hacemos un esek. Tú haces teshuvá y yo te doy a mi hermana. Cada que sabía que la hermana iba a aceptar. Si venía de Rabbi Yohanan, la hermana iba a decir, si viene de mi hermano Tzadik, Rabbi Yohanan,
Batuaj que es el mejor shidduch del mundo. Y Resh Lakish dijo, Beseder, adelante. Entonces mandó un WhatsApp a todos sus bandidos y les dijo, señores, búsquense otro jefe, yo me voy a la yeshiva. Y de ahí Resh Lakish empezó a estudiar y se transformó nada más y nada menos en la jabruta de Rabbi Yohanan. Y por cada alajá que decía Rabbi Yohanan, Resh Lakish tenía 24 preguntas. Kilo siempre le discutía. La Gemara cuenta que una vez hubo un sipur, que ya Rabbi Yohanan se cansó de tantas preguntas, y Caniré que le puso el ojo, y le puso demasiado el ojo, mucha energía, mucha fuerza, mucho fuego, y Caniré que Resh Lakish murió. Así dice la Gemara. Allá, en ese momento Rabbi Yohanan se volvió loco. ¿Por qué? Porque mató a su propia jabruta. No tenían con quién estudiar ahora, estaba en una situación difícil. Entonces, para tratar de calmarlo, le trajeron a otra persona para estudiar con él. Y esa persona, cuando Rabbi Yohanan decía una halajá, decía, kol hakavod, kol hakavod, kol hakavod. Sí, tiene razón. Sí, así es la halajá. Y Rabbi Yohanan se puso mortífero. Dijo, ¿para qué me trajeron aquí a alguien? ¿Para que me diga que tengo razón? Para eso me traen aquí a alguien a estudiar. Yo ya sé que tengo razón, pero yo quiero a alguien que me discuta, no que diga que tengo razón. Y después de eso también Rabbi Yohanan cayó. Sí, esta historia terminó muy triste. Pero vemos de aquí que los jajamim verdaderos no buscan a aquellos que les dicen, Atatzodek, tú tienes razón. Los verdaderos jajamim buscan a aquellos, ¿cómo van? Es difícil encontrar jajamim con esa piel, pero esos no son los verdaderos jajamim que buscan a un jajam que no le acepte todo así nomás, sino que le diga, rega, lama, ¿por qué dices así? Ulay es así. Ulay se puede entender de otra manera. Entonces, en ese tipo de machlokot estamos bien. Y por eso, Talmidei Jajamim Marbim Shalom Baolam. Los Talmidei Jajamim aumentan el Shalom Baolam. Dafka con todos sus machlokot son los que más Shalom, más paz traen al mundo. Rav Kook explica que la palabra Shalom viene de Shleimut, perfección. Y dice, ¿por qué Bemet Talmidei Jajamim que discuten tanto traen Shalom? Ahora el hijo discutir no es Shalom, discutir es lo contrario de Shalom. A ver, Jajamim dijeron, Machloket Chi Leshem Shamayim Sofa Litkayim. Un machloket que es Leshem Shamayim, donde aquí las intenciones son verdaderas. Cuando no hay algo personal, cuando no hay envidia, cuando no hay odio, sino que Behemet, lo que nosotros queremos aquí es llegar a una halajá pura, a emblanquecer la halajá, que la palabra de Hashem salga brillante. ¿Sí? Es como el brillante, como el oro. Entonces, bueno, lo alijamos, salió brillante, pero queremos que salga más brillante todavía, más brillante, más. Entonces, así también cuando el jajam discute con el otro, quiere abrillantar a la Torah, a la palabra de Hashem, la halajá. Dvar Hashem zu halajá, la palabra de Hashem es la halajá. Y cuando un jajam dice su punto de vista, y el otro jajam dice su punto de vista, y el tercero dice otro punto de vista, y el cuarto dice otro punto de vista, ¿eso qué hace? Eso hace que la halajá se vea en un cuadro mucho más amplio. Cuando yo tengo un puzzle, ¿cómo se ve
¿Qué se ve más lindo? ¿Un puzzle que tiene muchas partes o un puzzle que tiene una sola parte? De una parte es aburrido, ¿sí? O sea que de uno solo ahí, grandote, y zeu. Puzzle, rompecabezas. Las partecitas que se juntan una con la otra. Rompecabezas. ¿Cómo le llaman? Quiebra cabezas. Abre cabezas, rompe cabezas, quiebra cabezas, todo. Por eso hay de 2, 3 piezas y de 200 piezas. ¿Mejor? Y fe. Entonces, cuando la persona se siente más hecho, cuando hizo un rompecabezas de 3 partes o de 200 partes. ¿Mejor? Y cada parte de esas partes del rompecabezas le da, ¿sí?, la importancia, la belleza. Así también, cuando hay muchas cabezas que dan su opinión respecto a cómo tiene que ser la halajá, eso le da la grandeza a la halajá, a la palabra de Hashem. Entonces, por eso ahí, esa es la perfección. ¿Sí? Así también como una orquesta. Si hay una sola persona sola que toca, ¿sí?, un instrumento, ¿sabe? Puede ser que toque muy lindo, pero ¿qué se escucha mejor? ¿Sí? ¿A un solo o cuando hay 50 instrumentos y los 50 instrumentos están conectados y están relacionados? Entonces, eso hace a la grandeza de la música. Entonces aquí estamos hablando de la grandeza de la Torah en ese mismo punto. Entonces esa es la gran diferencia que tenemos entre Mahloket Leshem Shamaim, Shamay e Hillel, y el Mahloket Leshem Shamaim de Korach contra Moshe Rabbeinu. Y para terminar con el tema del Mahloket, el Shalom, la unidad, manifiestan de manera práctica la emuná en un solo Dios. Hashem es uno. ¿Qué? Especialmente Am Israel, que fue creado para revelar la palabra de Hashem en el mundo. Para nuestro pueblo, la unidad es muy importante. ¿Qué? Siempre nosotros terminamos la Shmona Esrei diciendo Baruch Ata Hashem Mevarech et Amo Israel Bashalom. La última braja es el Shalom. Jajamim dijeron, si hay Shalom, hay todo. Si no hay Shalom, no hay nada. Básicamente. ¿Qué? Y por eso, cuando Am Israel está en unidad, ahí se manifiesta su grandeza y sus enemigos caen frente a Bnei Israel. Y cuando no, Hasbe Jalil es al revés. ¿Qué? Jajamim dan ejemplos de que en épocas de reyes malvados había unidad en el pueblo y cuando salían a la guerra, ganaban la guerra. Y a veces había reyes tzadikim, pero no había unidad y no ganaban, perdían la guerra. Lama, al contrario, tendría que haber sido. ¿No? Y Ajol de que el rey sea malvado, pero si Am Israel está be'achdut, en unidad, no hay quien pueda contra ellos. Tan importante y tan grande es el tema de la unidad. Pero cuando hablamos de malvados, de Reshaim, que se apartan de Hashem y del pueblo y no quieren ser parte de Am Israel y de las buenas cualidades que se manifiestan en nuestro pueblo y su apego a Hashem, entonces el Mahloket en contra de ellos no provoca separación. Lama, porque ellos mismos decidieron separarse del pueblo. Y por eso nosotros no podemos aceptar el comportamiento y la actitud de los malvados, sino todo lo contrario. Ahí sí tenemos que demostrar cuál es el camino verdadero, cuál es el camino de Hashem, de la Torah. ¿Qué? ¿Qué?
Este tema, Ulay, como ya es un poquito tarde, vamos a desarrollarlo, Besat Hashem, la próxima semana. Tov. זה דבר ראשון. Bueno, ahora continuamos con el tema de la kashrut. ¿Qué? Empezamos a ver el tema de la kashrut, de la carne, y llegamos al tema de aksharat basar, de cómo se hace kasher la carne. El acto básico para poder consumir carne, luego de que la carne parte de un animal puro, que la Torah lo permite comer, y luego de que se le hizo la shejitá al animal como corresponde, y se revisó que el animal está sano y que no tiene órganos dañados, etc. Entonces, básicamente ahora esa carne ya es apta para el consumo, pero todavía no se puede consumir. ¿Por qué? Porque está cruda y hay que cocinarla. Pero cuando yo la cocine, me voy a encontrar con un líquido rojo que sale de la carne. Y ese líquido rojo se llama sangre. Y nosotros, los Yehudim, no podemos comer sangre de animal. Entonces, para poder... Omnam dijimos que si la sangre quedó dentro de la carne, no hay problema. Pero, si fuera así, tendremos que comernos la carne cruda. ¿Sí? O sea, limpiarla bien por fuera y la sangre que hay por dentro se podría comer. Pero en el momento que yo empiezo a cocinar la carne, automáticamente la sangre o sale para afuera o se mueve interiormente dentro de la carne y, según la halajá, esa sangre ya está prohibida. La sangre que se quedó de manera natural en sus poros, en su posición original, no está prohibida, pero sí ese tipo de sangre. Entonces, ¿qué hacemos para sacar la sangre? Melijá. Salado. El salado consta de 3 partes. La primera parte se llama shriya, la segunda se llama melijá y la tercera se llama hadaja. Shriya significa remojar la carne en agua, dejarla en remojo. Melijá significa salar, y hadajá significa que después de que salió toda la sangre con el melaj, con la sal, entonces tenemos ahora que limpiar esa carne para que quede totalmente limpia, sin ningún tipo de suciedad, sin ningún tipo de sal que básicamente contiene sangre. Entonces vemos aquí de que hay que hacer 2 lavados, 2 remojes a la carne, uno antes del salado y otro después. Por eso, esto también se denominó alágicamente hadajá kamaita, o sea, lavado primero, de hadajá batraita, y lavado segundo o posterior. ¿Sí? Uno es el lavado anterior y el otro es el lavado posterior. Uno antes del salado, otro después del salado. Entonces, allá tenemos que preguntar qué función cumple cada uno de estos pasos en el echsher de la carne. Hadajá batraita. Entonces, la primera parte, el primer lavado, que se llama shriya, antes del salado, tiene 2 funciones. Primeramente, la carne
por naturaleza, tiene sangre, y esa sangre, parte de ella, sale hacia afuera. ¿Qué? Y esa sangre básicamente de alguna manera se apega en la parte exterior de la carne. Si yo ahora voy a poner sal sin lavar antes la carne, ¿qué voy a provocar? Voy a provocar que por medio de ese salado, y a Joliot, que esa sangre que salió hacia la cara externa de la carne vuelva a penetrar dentro de la carne. Entonces es que lo que estoy de alguna manera cocinando a la carne con su sangre, porque salado es también una especie de cocinado. Entonces por eso, ¿sí? El salado básicamente lo que viene a hacer es sacar la sangre interna hacia afuera, ¿sí? Vomitarla desde dentro, pero de ninguna manera provocar de que la sal, con su calor, con su naturaleza, introduzca sangre dentro de la carne. Entonces por eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primeramente, limpiar totalmente la carne para que quede externamente limpia totalmente. ¿Qué? Y que cuando vaya a salar no se vuelva a introducir sangre dentro de la carne. Y eso la va a prohibir. Esa es la primera función. Segunda función del primer lavado, ablandar la carne. ¿Por qué necesito ablandar la carne? Bediuk. Para que la sangre pueda, para que la sal pueda funcionar, ¿sí? Y pueda extraer la sangre de dentro de la carne. Si es dura, ¿se acuerdan que hablamos de las 72 horas? ¿Qué pasa después de 72 horas con carne? Ya no se puede hacer melijá. ¿Por qué no se puede hacer melijá? Porque la carne ya se endureció, ¿sí? Y los poros ya no van la sal ya no va a poder extraer la sangre. Para ayudar al proceso de la extracción de la sangre, entonces tengo que hacerle a la carne un enjuague. Entonces, básicamente esas son las dos funciones que cumple el lavado anterior. ¿Sí? La costumbre es remojar media hora, dejar en remojo la carne. ¿Qué? Entonces, ese tiempo me permite las dos cosas. Primeramente, que todo lo que se puede haber pegado externamente en la carne se limpie y ya no quede sangre externamente, a pesar de que internamente todavía está ahí. ¿Sí? Eso solamente lo voy a poder sacar con la melijá, con el salado. Y por otro lado, los poros y la carne ya van a estar suficientemente blanditos y abiertos para que después, cuando coloque la sal pueda cumplir con su función de extraer la sangre hacia afuera. Esa es la función del lavado de Adajá Kamaita, de la Shriya. Muy bien. Aquí entró el tema que recordamos la semana pasada también, de congelar la carne. ¿Qué? Dijimos que hay discusión si sirve o no, pero hablamos de que de acuerdo a los que a los que lo permiten, ellos dicen de que el proceso de endurecimiento de la carne se obstruye, se anula en el momento que se congela la carne. Akshav, si yo ahora quiero hacer kasher carne, y bonagit es una carne que está bien, se congeló un día, no estamos hablando de 3 días, al otro día sí, yo la congelé para al otro día hacer la melijá. Entonces cuando quiero hacer la melijá, ¿qué tengo que hacer? ¿Esperar a qué? Primero se tiene que descongelar la carne.
Porque si la carne está descongelada, entonces va a dar que la sal no va a poder penetrar, no va a poder actuar. ¿Qué? Y cuando queremos descongelar esa carne para hacer la melijá, va a dar que la tenemos que descongelar de manera natural y no meterla en el microgal, en el ¿cómo se llama? En el microondas o en un horno, porque así la vamos a cocinar con su sangre. Entonces va a dar de que eso no funciona. Tenemos que dejar que se descongele, pero de manera natural. ¿Qué? Muy bien. Y tampoco con ningún tipo de agua caliente, no hay que hacerlo. Si uno ve que en la carne hay un lugar donde aparentemente hay sangre coagulada, entonces ahí hay que cortar, ¿qué? Antes de la melijá, para permitir que la sangre salga, ¿sí? Para que pueda salir, porque caniré que en los lugares donde hay sangre coagulada, entonces la sangre ahí está, no sé, no puede salir con tanta facilidad y por eso hay que cortar para permitir, ¿sí? En los lugares donde hay reuniones más fuertes de sangre. ¿Qué? Según la opinión del Shulchan Aruch, es suficiente con lavar toda la carne. Lavarla sin enjuagarla, o sea, sin ponerla a remojar. Según el Shulchan Aruch, agarro la canilla, abro, limpio bien la carne, eso sería suficiente. El Rama es más exigente y él dice lo que yo les comenté, que hay que poner la carne en remojo por media hora. Ya, según la primera opinión que dijimos que hay que limpiar la suciedad externa de sangre, sería suficiente, como dice el Shulchan Aruch. Aparentemente el Rama, ¿por qué dice que hay que remojar la carne? Porque para que los poros, para que la carne se ablande, ¿sí? Caniré que no es suficiente con una limpiadita, con limpiar, sino que hace falta remojar. A Malbejolofen, según el Shulchan Aruch, no haría falta eso. Hoy en día, la costumbre de todos, incluyendo los faradim, es remojar la carne de acuerdo a la costumbre del Ramá, remojar la carne durante media hora. ¿Qué? Si estamos en una situación de apuro, por ejemplo, Erev Shabbat, tengo un pollo que no se le hizo melijá y de repente me vienen invitados de sorpresa y no tengo suficiente comida y necesito ahora hacer kasher ese pollo para poder cocinarlo lichvot Shabbat. Entonces, en un caso así, lo de ama, pitom, tengo que organizar una fiesta o alguna cosa de manera repentina y no tengo tiempo, no tengo tiempo para esa media hora de remojo de la carne. Entonces, según la halajá, uno se puede conformar con la opinión del Shulchan Aruch, que es limpiar bien por fuera toda la carne, y con eso es suficiente para poder luego inmediatamente empezar con el proceso de la melijá. Entonces, básicamente podríamos decir, leja tejilá, todos en la melijá, en el primer lavado, hacen la halajá de acuerdo a la opinión del Ramá. Aquí los faradim se hicieron ashkenazim, y en el tema de un aprieto, entonces todos los ashkenazim van a estar de acuerdo y se van a hacer sfaradim de que se puede limpiar bien la carne y no hace falta remojarla durante media hora. Imagínense, uno va al súper a comprar carne. ¿Esa carne qué es? ¿Ashkenazí o sefaradí? Todo, Kadima.
Entonces, se acostumbra a tener utensilios especiales para remojar la carne. ¿Qué? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, esa agua donde remojamos la carne, de ahí que sale sangre. Entonces tenemos miedo que esa sangre introduzca de alguna manera en el keli, en el utensilio. Sí, a pesar de que aquí no estamos hablando de cocinar o de caliente y etcétera, pero para evitar cualquier tipo de problema, entonces se utiliza un kli especial solamente para esa, sí, hay un balde o alguna cosa que sea para eso. Una persona que hace una melijá una vez en 5 años, entonces beseder, no tiene que para eso comprar un kli especial, pero una persona que de manera cotidiana hace melijá y por lo tanto tiene que hacer la shriá, entonces es preferible que tenga un kli especial, que no sea de los keilim que él utiliza para cocinar. Alguna vez, yo que sé, Ulay no se dio cuenta y en vez de limpiar bien el kli lo dejó ahí medio sucio y había sangre, yo que sé. Entonces mejor tener algo especial para eso. Pero como dijimos, hoy en día prácticamente en las casas, las amas de casas no hacen estas cosas. Cuando terminamos de remojar la carne durante media hora, no podemos inmediatamente hacer melijá. ¿Por qué? Piensen. ¿Qué va a pasar si la carne está todavía muy mojada y voy a poner la sal? ¿Qué va a pasar? ¿Ah? ¿Ah? La sal no va a funcionar, se va a derretir, se va a deshacer. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer primero antes de poner la sal? Escurrir la sangre, el agua. ¿Sí? Entonces hay que dejar escurrir la carne luego de hacer el lavado. Pero hay que tener cuidado de no escurrirlo demasiado tiempo, porque si no, otra vez se va a secar. ¿Mejor? Entonces, ¿qué ganamos? ¿Ah? Medio. Mejor. O sea, que esté en un punto medio donde cuando yo coloque la sal quede y no se deshaga. ¿Hay un tiempo específico? Yo me imagino que debe de depender de lo grande del pedazo pero bueno, uno lo ve. No hay un tiempo específico para eso. ¿Ah? Hay que mirar, mejor. Hay que ver que ya deje. Bonagit que el shiur sería cuando ya deja de gotear, o sea, cuando ya deja de. Mejor. Escurrirse. Medio. Porque en existe diferencia entre molhado y úmido. ¿Qué? Sí, caniré que mojado no tiene que estar mojado, pero tiene que tener una cierta humedad. ¿Qué? Kamubán, que esa humedad va a permitir que cuando ponga la sal se pegue y funcione. Entonces por eso tiene que estar en el nivel de que la sal se pegue a la carne en todos sus lados, como vamos a estudiar, pero por otro lado que no se desintegre, que no se deshaga. Una pregunta, ¿no es cualquier tipo de sal? Ahora vamos a hablar de eso. Top. Ahora pasamos a la melijá. La melijá, el salado, se debe hacer de tal manera que la sal absorbe la sangre, básicamente la extrae hacia afuera, pero hay que tener cuidado con algo muy importante, que es un detalle, que si ese detalle no se cumple, la melijá no solamente que no me sirvió, sino que me prohíbe la carne. ¿Cuál es el detalle? De que yo tengo que hacer la melijá en un utensilio que tiene orificios, buracos. Lama.
¿Por qué? La sangre. ¿Ah? La sangre está saliendo. Porque si yo voy a hacer la melijá en un utensilio cerrado, entonces el melaj va a sacar la sangre. Pero ¿dónde va a quedarse la sangre? Ahí. Entonces la carne se va a cocinar en su propia sangre. Se va a salar en su propia sangre. Y salar es una especie de cocinado, según la halajá. ¿Sí? Entonces por eso, esa es una halajá básica en el tema de la melijá. La melijá se tiene que hacer en un utensilio donde la sangre que sale por medio del salado pueda fluir. ¿Qué? Y no que se quede reunida en el lugar donde está esa carne. Kamubán, que tengo que tener cuidado de que la sangre, ¿sí?, que fluye no caiga encima de otra carne. Porque si no, la sangre salada va a caer encima de una carne y me va a prohibir, me va a permitir la de arriba y me va a prohibir la de abajo. ¿Qué? Entonces, eso tiene que fluir en una canaleta, en un lugar donde básicamente no, como el agua que fluye que del baño, algo por el estilo. ¿Qué? Hay dos formas de poder hacer esto, según la halajá. Una es, como dijimos, que tenga orificios. La otra, que yo ponga a la carne salada, no derecha, sino la ponga inclinada. En el momento que está inclinada, entonces, eso fluye para abajo. ¿Sí? ¿Cómo van? Estamos hablando de que fluye hacia abajo y no se va subiendo. O sea, no es algo cerrado. Sí, puede ser un pedazo de madera o alguna cosa donde, ¿sí?, que sea inclinado. En el momento que está inclinado, entonces no se va a acumular la sangre con la sal y va a rodear la carne que estoy salando. ¿Entendido? Entonces esas son las dos opciones. O un lugar plano pero que tiene orificios, donde la sangre con la sal fluye, o que sea algo inclinado. ¿Qué? ¿Qué? A veces una persona aulá necesita salar y no tiene algo con orificios. Entonces, pashut meot, ¿qué?, que agarre una tabla o alguna cosa y que la ponga de manera inclinada. En el momento que la pone de manera inclinada, ¿sí?, entonces automáticamente el melaj con la sangre fluyen y eso está muy bien. Ashav, a diferencia del caso anterior, que dijimos que hay que tener cuidado, preferiblemente de remojar en un kli que normalmente no se utiliza para cocinar, aquí sí hay que tener mucho cuidado de no utilizar el kli donde uno sala para poner ahí, por ejemplo, comida caliente o cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque eso mamá ya está, ¿sí?, con sangre, ¿sí? Y cuando se hizo melijá, la melijá, el salado de la sangre, básicamente provoca que ese keli de alguna manera se haga taref, que se haga un keli que no se puede utilizar para cocinar, para poner ahí cosas calientes, y por eso para la melijá necesitamos un kli especial. ¿Qué? Y si otra vez, si una persona quiere hacer una melijá de manera, ¿sí?, especial, hat pa'ami, una vez, ese keli, luego de haberse hecho la melijá, hay que hacerlo kasher. ¿Sí? Si es uno de los kelim que él utiliza en su cocina, entonces no puede utilizar ese kli para cocinar posteriormente caliente. ¿Qué? Bediabat, si lo usó sin hacerlo kasher, entonces la comida que se hizo ahí se puede comer, bediabat, pero lejatjila hay que leachshir etakli. ¿Sí? Y por eso lo ideal es tener algo especial para hacer melijá, el que, como van, necesita
de manera más cotidiana hacerlo. Ahora, hay una halajá interesante. ¿Qué pasa si yo tengo varios pedazos de carne y a todos les tengo que hacer melija? ¿Puedo poner un pedazo encima del otro para hacer melija o los tengo que poner cada uno separado del otro? Incorrecto. Se puede poner un pollo encima del otro, un pedazo de carne encima del otro, pedazos uno encima del otro. ¿Qué? Kamubán, otra vez, con la condición que tengan la posibilidad de, otra vez, de fluir de manera libre. ¿Qué? Ya, ¿cuál es el motivo de la halajá para esto? Ahora, teóricamente, yo podría decir lo siguiente. En el momento que sale la sangre con la sal, otra vez dijimos que eso, de alguna manera, salado es como cocinado, de alguna manera. Entonces dije, ahora, si del pedazo de arriba sale sangre con sal y llega al pedazo de abajo, ¿mejor? Entonces, teóricamente, ¿qué está haciendo ahora esa sal con sangre? Cocinando o prohibiendo el pedazo de abajo, najón, el de arriba, del de arriba salió, pero ahora entra en el de abajo. Dicen Jajamim, hay una regla, ¿cómo se dice esto? No biología, sí, o química, bediuk. Hay un acto químico que sucede con la sangre, cuando se está salando. Todo momento que la sangre es extraída por la sal, en ese momento no puede penetrar. Mientras el pedazo está ocupado en sacar la sangre por el salado, entonces, a filo que de arriba venga, ¿sí?, la sal con la sangre del pedazo de arriba, por cuanto que el pedazo de abajo también está extrayendo con su salado, entonces no traga. ¿Entendieron? ¿Ah? No coagula. O sea, se va junto con lo que sale de abajo. Y si hay un tercer pedazo abajo, también. Lo que vino del primer pedazo y del segundo pedazo, también sale con el tercer pedazo. Eso dice la Gemara. Hay de tarit le miflat lo balá. Mientras está ocupado en extraer, no traga. Así funciona. Y así es la halajá. Y por eso, de acuerdo a esta halajá, se puede hacer una melijá de muchos pedazos juntos, a filo que uno está arriba del otro, kamubán, con la condición de que todos fueron salados. Porque si yo tengo uno que está salado y el otro no, entonces el de abajo ahora sí va a tragar la sal con la sangre cuando llegue a él. Pero mientras todos fueron salados según la halajá, como corresponde, entonces momentáneamente, sí, durante todo ese tiempo no hay problema y la sal sigue extrayendo y no hay ningún problema. Así es la halajá. Tov. ¿Quién preguntó? ¿Qué sal? No sal, sino ¿qué sal? ¿Sí? ¿Qué sal se usa para melijá? Entonces, hay tres tipos de sal. Una sal rápido, otra sal despacito y la otra quédate adentro. No, está. Hay sal de mesa. Esa es bien fina. Hay sal para salar cosas que las quiero mantener durante mucho tiempo. Eso se llama sal gruesa. ¿Sí? Pero que es bien gruesa. Y hay sal que es para cocinar, que no es ni fina ni gruesa, es algo baemza. Muy bien. ¿Cuál de las tres les parece que va a ser la más idónea para hacer melija? ¿Ah?
Top. Entonces, la sal que se utiliza para hacer melijá es lo que se llama melach gas, o sea, sal gruesa, pero no es la sal súper gruesa, sino es la sal de bishul, la sal para cocinar, no para ensaladitas y para que es la sal fina, sino que es la sal que llamamos nosotros normalmente sal de cocina, sal gruesa. ¿Qué? La sal fina no sirve. ¿Por qué no sirve? ¿Ah? Porque la sal fina, ¿qué? No me sirve para poder absorber la sangre de la carne. ¿Qué? Yo necesito una sal que tenga la suficiente fuerza para quedarse durante un cierto tiempo en la carne para poder absorber la carne. La sal fina es tan fina que no va a poder absorber, sino que antes que ella pueda absorber será absorbida por la carne. ¿Entendieron? ¿Qué? Entonces, eso es por qué nos sirve la sal fina. Porque la sal fina no se queda, sino que de manera inmediata se deshace y se introduce y no va a poder absorber. Por otro lado, la sal demasiado gruesa tampoco nos sirve. ¿Por qué no sirve? Porque tampoco no se pega a la carne. Para que pueda absorber la sal, tiene que estar apegada a la carne. Y esa sal, ¿sí? No se absorbe, pero tampoco absorbe. O sea, ella no es absorbida, pero tampoco ella absorbe la sal. ¿Por qué? Porque para poder absorber la sal, ¿qué hay que estar apegado a la carne. Entonces, la única sal que cumple con esas dos funciones, que por un lado se apega suficientemente bien a la carne y por otro lado no es derretida, ¿sí? Sino que ella absorbe la sangre, esa es la denominada sangre de cocina. ¿Ceder? Sal de cocina. ¿Ceder? ¿Qué? Eso se llama melach bishul. Si ustedes van a ir al super, van a ver que dice la sal para comer normal se llama melach shulchan, sal de mesa, y la sal para cocinar se llama melach bishul. Esa es la sal que sirve para la melija. Tov. Vamos a terminar. La melejá tiene que hacerse por todos lados de la carne. No es suficiente decir, bueno, arribita le pongo un poco de sal y zeu. No arribita. Por todos los lados. Arriba, debajo, en los costados. ¿Ken? Achab, Kamuban, no tengo que cortar la carne en pedacitos bien pequeñitos. Prefiero que tenga un pedazo grande. Mientras lo rodeé completamente con sal, la sal se va a ocupar de extraer toda la sangre, afilo que sea un ancho así. ¿Sí? Esa es la característica de la sangre, de la sal. Cuando la sal empieza a extraer, entonces empieza a extraer la capa más externa de la sangre, y la capa externa de la sangre también influencia en la capa posterior, y la posterior en la posterior, y la posterior en la posterior, y por eso básicamente todo se hace una sola extracción, que con la sal que puse alrededor se quita de la carne. ¿Bien? Pero en el momento que yo lo corté en pedazos, ahí cada pedazo tiene que tener su propia melija completa. ¿Qué? En un pollo hay que hacer la melija por fuera, pero también por dentro.
Hay que extraer todos los órganos que hay ahí adentro, dejarlo limpio, dejarlo libre, y ahí también introducir la mano o introducir un puñado de sal y hacer el salado por fuera y por dentro. ¿Qué? Puede ser que, no sé, que hay un pedazo de carne y que quedó un agujero o algo, entonces todas esas partes siempre tienen que estar con sal, tanto por fuera como por dentro. ¿Qué? Y por ese motivo, a diferencia de la carne, que la carne básicamente es un pedazo y la sangre va a salir por todos lados, ¿sí? Por ejemplo, en el pollo, lo mejor es poner el pollo como, ¿de qué manera? Como de bediuk, o sea, tengo la parte interna del pollo, entonces, si yo lo voy a dejar así, hacia abajo, entonces toda la sal con la sangre me va a quedar ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que dar vuelta para que el orificio esté hacia abajo. ¿Ah? Y así es mejor. Se puede hacer melijá de varios tipos de carne junta, carne, pollo, pavo, no me llané. ¿Quién? Pero cuando hacemos melijá de la carne siempre hay que tener cuidado de no hacer melijá ahí con un pedazo de carne que ya se le hizo melijá antes o carne cruda. ¿Por qué? Porque ahí se va a meter la sangre con la sal y va a prohibir ese pedazo. ¿Sí? Y para terminar, la costumbre es que la melijá dure 1 hora. 1 hora de melijá, pero otra vez, Beshat Adhak, en momentos de necesidad, Erev Shabbat, etc., hay minutos. 18 minutos, Gamzetov, ¿ken? Y zeu. הזמן המקסימל לכתחילה הוא פחות מ-12 שעות. ¿Sí? Y no dejarlo demasiado tiempo con sal, זה גם לא טוב. ¿כן? Entonces, esa es la halajá למעשה respecto a la melijá. Nos quedó solamente el lavado posterior. Entonces, el tiempo de el primer lavado, leja tejila, es remojado en media hora. Si no se puede, lo limpio bien. Y la melijá, leja tejila, es 1 hora. Y si no tengo 1 hora, por lo menos lo dejo ahí 18 o 20 minutos. Todo, Kadima,